58. No pudiera dejar de hablar sobre los principios de un ayuno espiritual y poderoso en la palabra de Dios. Y yo lo voy a hablar rápidamente en esta noche, los principios del ayuno espiritual en la palabra de Dios. Y yo estoy seguro que si usted ponerlo en práctica a esos principios, su vida nunca más será la misma. Hemos venido aquí un día por la mañana, mi esposa y yo, en el ayuno, la oración, pero no hablé de ayuno, pero había hablado sobre la intercesión. No podía faltar en esa semana de enseñanza sobre la calidad, los efectos y el poderío que se puede lograr a través de un ayuno bíblico bien hecho y en el centro de la palabra de Dios. Y yo quiero que usted pueda oír lo que Dios tiene para decir a usted a través de un ayuno bíblico y personal que usted pueda hacer para Dios. Isaías capítulo 58. Yo le agradezco mucho porque usted has venido en el lugar cielo. Se podría estar en su casa, está muy peligroso salir a la calle, pero bienvenido, estás en el lugar cierto. El Señor va a bendecir a usted. Isaías capítulo 58. ¿Cuántos tienen ganas esta noche de oír la voz de Dios? Yo tengo ganas de predicar hoy. Todos los días tengo que subir al púlpito y predicar. Tengo ganas de ministrar en esta noche. La palabra del Señor dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado el derecho de su Dios, preguntándome derechos de justicia y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis y todos demandáis vuestras haciendas. De aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que encorve su cabeza como junco y que haga cama de saco y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno, el día agradable a Jehová? ¿No es este antes el ayuno que yo escogí, dice el Señor? Desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en tu casa, y que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será en tu retaguarda. Inclina tu cabeza para una palabra de oración. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias porque nos has guardado para llegar hasta tu casa en esta noche. Sea alabado y engrandecido tu nombre para siempre, porque durante esa semana hemos aprendido tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que esté hablando mientras Josué Irión estuviera hablando en esta noche. Y háblanos con poder y háblanos con autoridad. Queremos oír tu voz. Queremos saber los efectos de un ayuno bíblico y personal delante de ti y lo que puede causar en el reino espiritual para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias por cada hermano, hermana, joven, niño que está aquí en esta noche para oír tu palabra en el Monte California. Y estoy seguro, Señor, que saldrán satisfechos porque tu palabra es viva, viviente y poderosa. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Podemos asentar por gentileza. La definición de la palabra ayuno, pero hoy nosotros vamos a usar nuestras Biblias. Yo quiero que usted trabaje un poco hoy y abra su Biblia y vamos a leer y vamos a examinar en las Escrituras. La palabra ayuno, la definición es abstinencia total o parcial de cierta alimentación o ciertos días señalados y prescritos. El diccionario norteamericano Webster dice que ayuno es la penitencia a un rito religioso, pero nosotros no lo tomamos así.
Tomamos un ayuno personal como una fuente de inspiración para un crecimiento espiritual tal que si usted no has todavía experimentado, cambiará tu vida. En primer lugar, el ayuno deberá haber un motivo, una razón específica, o podrá haber muchos motivos para ayunar delante de Dios. Cuando estaba en el norte de Europa, fue dado un aviso a todas las bases en el mundo entero de YWAM, Youth of the Mission, que el barco Anastasis de YWAM, que Anastasis es una palabra griega que quiere decir resurrección, estaba encajado, no sé cómo se dice, él llegó demasiadamente cerca de la arena de la mar en el sur de Grecia y estaba ahí encajado, no podía movimentarse. Y entonces Lauren Cunningham dio la orden para YWAM en todas las bases en el mundo entero para orar y ayunar durante 3 días. Al final de los 3 días, Dios envió un viento contra el barco y lo sacó afuera donde estaba encajado, y el barco pudo seguir evangelizando al mundo entero. El ayuno mueve la mano de Dios. El ayuno es poderoso. El ayuno es algo tremendo que si usted supiera el efecto espiritual que tiene delante de Dios, cambiaría totalmente su manera de pensar y su vida cristiana. En segundo lugar, el ayuno debe ser a Dios y para Dios. Zacarías capítulo 7 y versículo 5, la palabra del Señor nos dice que el ayuno tiene que ser para Dios y es de Dios. Zacarías 7:5 dice: habla todo el pueblo del país a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y el 7º mes de estos días, habéis ayunado para mí, dice el Señor. El Señor pregunta si su ayuno es para Él o para traer gloria para nosotros. Mateos capítulo 6, versículos 16 y 18. Mateo capítulo 6, versículos 16 y 18 dice: y cuando ayunáis, no seáis como los demás hombres, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Usted ve, el ayuno es para Dios y es de Dios. No para mostrarnos que somos súper espirituales, no para mostrarnos que somos más de algunos hermanos en la congregación, pero el ayuno tenemos que lavar nuestra cara, perfumar nuestro rostro, y solamente Dios, que nos ve en secreto, nos recompensará. Jeremías capítulo 14 y versículo 12. Jeremías capítulo 14 y versículo 12 dice: cuando ayunare, yo no oiré su clamor. Y cuando ofreceren holocausto y ofrenda, no lo aceptaré. Antes los consumiré con cuchillo y con hambre, con pestilencia, porque no ayunaron para mí, dice el Señor. Tenemos que ayunar para Dios. Tal vez usted ya ha experimentado el poder y los efectos del ayuno. Tal vez usted ha experimentado un problema, una lucha, una tribulación, y usted ha ayunado y el Señor ha obrado. Mis mayores victorias en mi vida personal y del ministerio ha sido en ayuno delante de Dios. Levantarse temprano, consagrarse, orar y estar delante de Dios hasta que Él contesta. Usted puede debilitarse en su carne, pero su espíritu está poderoso, y usted puede sentir la unción y el poder de Dios. Mauricerulo, antes de ir a una cruzada, él ayuna 15, 20 días. Él fue a Brasil y quedó 20 días en un hotel en su cruzada en São Paulo. Cuando le fue a pagar la cuenta era $12. Y él le preguntó al manager del hotel: ¿cómo voy a pagar una cuenta de $12? Eso no es nada. Y él dijo: pero tú solamente has dormido, no has comido nada durante los 20 días. Cuando él entraba en el estadio, la gente se caía alrededor de él. Él levantaba su mano y los demonios eran echados afuera en el poder del Espíritu Santo. Paralíticos caminaban, ciegos empezaban a ver. Dios derramaba el poder del Espíritu Santo, porque este hombre estaba con una carga del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaba en ayuno y oración. El diablo huye de usted cuando usted ayuna delante de Dios y para su gloria. Tercer lugar, los beneficios del ayuno. Hechos capítulo 13, versículos 1 a 3. Hechos capítulo 13, versículos 1 a 3.
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, podemos decir, había entonces en la iglesia que estaba en el monte Santo Cristiano, Emanuel, profetas, doctores, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, el Lucio, Cireneo y Mahanaén, que había sido criado Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los tengo llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, despediéronse. El ayuno traerá a usted una forma tremenda de entender y discernir las cosas del Espíritu de Dios. Ya he dicho que la mente carnal no puede entender las cosas de Dios. Solamente la mente espiritual puede entender las cosas de Dios. Hechos capítulo 14 y versículo 23. La palabra del Señor dice: y habiendo constituido ancianos en cada una de las iglesias y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, el cual habían creído. Isaías capítulo 22 y versículo 12. Isaías capítulo 22 y versículo 12 habla sobre el poder y la unción del ayuno que puede traer en su vida. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó este día a llanto y endechas, y Él os invita a ayunar delante de su mesa y a vestirse de saco. Usted ve, el Señor invita a su iglesia para ayunar. Cuando se menciona ayuno, algunas personas piensan que es solamente dejar de comer. No, el ayuno es una entera consagración a Dios, que usted se aparta para oír la voz de Dios, apártase para recibir poder, autoridad, para una decisión que usted tiene que hacer, para una lucha contra el enemigo cara a cara. Se enfrenta con el poder de la palabra de Dios en un ayuno bien esquematizado, dirigido por el Espíritu Santo. Dios invita a nosotros para ayunar. En segundo lugar, el ayuno nos revelará grandes cosas. Primero es que Él abre nuestro entendimiento. Esdras capítulo 8 y versículo 21. Esdras capítulo 8 y versículo 21. Usted va a ver cómo el poder de Dios en la vida de Esdras lo llevó a una unción y comunión tal que él obtuvo discernimiento de parte de Dios. Capítulo 8 y versículo 21 del libro de Esdras. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda. Publicaron allí ayuno, pidieron la dirección del Señor, pidieron la unción del Señor y el discernimiento para que el Señor pudiera guiarles en cada decisión que ellos iban a tomar. En segundo lugar, nos revelará grandes cosas. Jeremías capítulo 33 y versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé, y yo te haré conocer cosas grandes y firmes que tú no sabes. En tercer lugar, el ayuno debilita a nuestra carne. Nosotros nos tornamos fracos físicamente, pero el espíritu se ha fortificado en la presencia de Dios. Salmos 109 y versículo 24. Salmos 109 y versículo 24 dice que la carne podía enflaquecer, pero el espíritu de David estaba lleno de poder y de autoridad. El versículo 24 dice: mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallecida por la falta de gordura. Pero su unción, su espíritu, su comunión con Dios, su autoridad, su decisión, su reinado estaba fundado en la palabra de Dios. Yo he conocido nuevos cristianos que son tremendos. Ellos se convirtieron al Señor, estudian la Biblia, ayunan y son poderosos. Salen a las calles y ganan almas y el diablo no puede hacerse frente a ellos, porque ellos descubrieron el secreto de un ayuno personal y lleno de poder delante de Dios. Mis mayores victorias en el campo misionero, tanto en Europa, África o en Japón, ha sido a través del ayuno. Yo le voy a decir, el diablo a veces pone tantos obstáculos delante de usted y le hace a usted la vida imposible. Pero ayuno mayor que él, ayuno que su nombre es el Señor de los ejércitos, y Él ha dado las armas para que nosotros podamos usarlas contra Él, y es el poder del ayuno en la palabra de Dios. En cuarto lugar, el ayuno nos ayudará
a combatir nuestro yo, nuestro ego. El ayuno nos ayudará a formar nuestra personalidad. Nos ayudará con los problemas emocionales, los problemas sexuales y psicológicos. Segundo Samuel 12, 15 y 17, la Biblia dice que David ayunó en la presencia de Dios. Y Dios perdonó su pecado. 1 Corintios 9, 27 dice que Pablo traía su vida como servidumbre, bajo la servidumbre del Espíritu, para él mismo no haberse negado en aquel día. Mateo 26, 41, Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, estaba en ayuno y oración. Él crucificó su yo. Él dice: Señor, si es posible, pasa de mí este cálice, pero no se haga mi voluntad, pero si la tuya. Él crucificó su yo delante del Señor, porque estaba desde martes hasta viernes. Él estaba allí en ayuno y oración. Daniel capítulo 9 y versículo 3, Daniel se humilló delante de Dios antes de recibir las revelaciones del Señor. Y después él dice: estaba yo a la orilla del río Quebar y vi un gran oso salir, y sus patas trituraban toda la tierra. Él tuvo una visión del imperio soviético como una maldición en el mundo entero, porque él estaba en una completa comunión delante de Dios en ayuno y oración. Salmo 131, versículo 1 y 2. David decía: sé callar mi alma delante de ti. Romanos 12, 16 dice: buscad las cosas sencillas y no pongáis vuestros ojos en las cosas demasiado altas. El ayuno nos ayudará a nosotros en nuestra humildad. El ayuno nos ayudará a nosotros a reconocer que sin Dios no podemos vivir. El ayuno nos ayudará a nosotros nos humillar delante de Él y reconocer que sin su poder nosotros no podemos vivir una vida espiritual victoriosa. En quinto lugar, el ayuno coordinará nuestro estómago. Nuestro apetito desordenado de ciertos alimentos relaciónase con el apetito sexual. Él lo va a coordinar a usted. Proverbios capítulo 23 versículo 2 dice: pon un cuchillo en tu garganta cuando tienes muy apetito. Cuando hablamos de ayuno damos siempre excusas, pero si tú quieres verdaderamente tener poder y autoridad delante de Dios en tu vida, tú tienes que pagar el precio. Jeremías capítulo 36 versículo 6, Dios estaba hablando que su ayuno debe ser para Él y renunciar a los alimentos para que Él pueda venir con poder y con autoridad en nuestra vida. Yo creo que usted debe hacer un pacto en esta noche, en conocer a Dios, en andar con Él, en humillarse delante de Dios y dejar que a través del ayuno Él pueda quitar nuestro ego, nuestro yo, nuestro orgullo. Y conviene que nosotros podemos disminuir, menguar, pero que Él crezca. Juan el Bautista decía: yo os bautizo con agua, pero después de mí viene uno que es antes que yo y es mayor que yo y es más poderoso que yo. Conviene que yo diminúa y que Él crezca. Él os bautizará en el fuego y en el Espíritu Santo. Yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Él había encontrado una vida de poder. Todos los hombres en la palabra de Dios que fueron hombres tremendos, y los hombres de hoy son hombres de ayuno y oración. Sexto lugar, el ayuno liberta a los cautivos del pecado. Salmo 69, 10 dice que el Señor, cuando subió para arriba, llevó cautivo, llevó al cautiverio el cautivo y dio libertad. El ayuno quebranta las cadenas del enemigo. Cuando mi hermano tuvo el accidente en Brasil, yo no puedo decirle a usted todo lo que fue el accidente, llevaría mucho tiempo. Él se llama Tyrone Ara. Él tuvo un accidente con su carro, solamente sobre una puerta y una rueda de su carro. Él tenía, lo voy a encurtar porque no puedo decir todo. Él tenía agua en el cerebro, agua en los pulmones. Tenía una puntada, pulmonía dupla en los dos pulmones. Su lado izquierdo estaba paralítico. Él tuvo una parada cardíaca de 4 minutos y 31 segundos. Él llegó a morir. Está ya atestado en los laudos médicos del hospital. Él murió. Él estuvo 78 días en estado de coma. Su lado izquierdo estaba todo paralítico. Él tenía 20 años y él tenía 25 kilos. Él estaba disminuyendo en la cama. Estaba solo hueso y pedazo. Estaba muriendo. Había solamente sondas que estaban en sus narices, en sus espaldas, en sus manos. No sobró nada del carro.
Pero el Señor lo empezó a reconstruir de día y de noche. Nosotros hicimos 70 días de ayuno. ¿Se puede imaginar? Todas las mañanas hasta el mediodía, 70 días de ayuno. Hasta que cuando el Señor lo levantó, nosotros dedicamos 2 semanas de ayuno de agradecimiento al Señor. Comíamos a las 12 cada día, pero todos los días, una vez comíamos por día, solamente a las 12. Dedicamos 70 días de oración y el Señor le hizo pedazo en pedazo. Ahora es un gran misionero del Señor. Él no puede trabajar, el gobierno no da dinero, él tiene un ministerio tremendo. Él camina en la calle y dice: Jesús te ama, y las personas caen de rodillas y se convierte. Él ora 6 horas por día. Es un hombre tremendo. Dios le dio una revelación a él hace 5 años atrás que el comunismo vendría a Brasil. Algunos pastores se burlaron de él. Ahora, en noviembre pasado, la izquierda, los partidos comunistas ganaron en casi todo el Brasil y le fueron a pedir perdón porque el Señor reveló a él. He encontrado la comunión con Dios, ha encontrado el poder de Dios a través del ayuno y de la oración. Y si nosotros podemos descubrir los factores que nos llevan a una vida espiritual poderosa, nosotros pondríamos el ayuno como una de las prioridades para nuestra vida. Séptimo lugar, el ayuno quebranta el poder del diablo. Deuteronomio capítulo 9 y versículo 18. Deuteronomio capítulo 9 y versículo 18. La palabra del Señor dice: y prostréme delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de vuestro pecado que habéis cometido, haciendo mal en los ojos de Jehová para enojarme. Ahí estaba Moisés 40 días y 40 noches. Él no necesitaba comer, él estaba en la presencia de Dios. Él estaba ahí junto con Dios. Cuando él murió, Dios escondió su cuerpo. Nadie lo sabe hasta el día de hoy, porque Dios lo escondió a él con propósito. La Biblia dice que no hubo profeta cuando murió Moisés, hasta el día de hoy, cuando el Señor hablaba cara a cara como el hombre habla a su amigo. No hubo hombre como él. 40 días y 40 noches sin comer, sin beber, para hacer las nuevas tablas de la ley, porque Israel había pecado en Éxodo 32, cuando había levantado el becerro de oro. Quebrantó el poder del diablo. El ayuno quebranta el poder del diablo. El ayuno no oirá de usted por lindas palabras. El diablo no va a huir de usted, digo, con una filosofía, con un buen sermón, con una buena moral. El diablo va a huir de usted en el ayuno, en la oración, en el estudio de la palabra de Dios. Una vida santa y humilde y quebrantada, él pasa largo y ni mira a usted. Este es el poder que ha hecho los grandes hombres de Dios. Hombres que cambiaron reinos, hombres que cambiaron destinos, hombres que dejaron sus biografías como ejemplo. D.L. Moody, Charles Finney, Gypsy Smith, Billy Sunday, D.L. Moody, hombres de Dios, Jonathan Edwards, hombres que ayunaron de día y de noche y cambiaron el curso de la historia. Porque fueron hombres y mujeres como Catherine Kuhlman, que dejaron marcas en el mundo que pasaran por aquí. Hombres y mujeres de Dios en letra mayúscula. Y nosotros podemos ser como ellos también. Podemos consagrar nuestra vida. El mismo Dios que estaba en ellos puede estar en usted también. En octavo lugar, el ayuno mueve la mano de Dios. Jonás capítulo 3 versículos 5 a 10. Jonás entró en Nínive diciendo: dentro de 40 días Jehová destruirá Nínive. El rey de Nínive oyó, publicó un ayuno, se humilló, aún mismo los animales ayunaron. Y el Señor cambió de idea de destruir a Nínive, porque el ayuno movió la mano de Dios. El ayuno mueve la mano de Dios. La misericordia de Dios está sobre su ira. La Biblia dice que su ira dura por un momento, pero su misericordia es para siempre. Ellos se humillaron, ayunaron delante de Dios. Y la Biblia dice que Dios no destruyó a Nínive. Esther capítulo 4 y versículo 16. La Biblia dice que Esther publicó 3 días y 3 noches de ayuno, porque iban a destruir todos los judíos. Para esto mismo Esther llegó a ser la reina en Israel. Para este propósito ella llegó allí. Ella ayunó y lloró durante 3 días, y la mano del Señor se volvió contra los enemigos de Israel. Nosotros tenemos que orar y ayunar por esta nación. Orar y ayunar para que este próximo gobierno sea un gobierno de prosperidad, y que América vuelva a ser como era antes, en el temor del Señor.
Que la palabra de Dios vuelva a ser leída en el Congreso. Que las oraciones sean hechas en nuestras escuelas. Que el crimen pueda disminuir. Que la droga pueda ser arrasada. Ninguna agencia del gobierno podrá hacerla. Solamente en el poder de la palabra de Dios, en el ayuno y la oración, en una moral cristiana, podemos cambiar esta nación. Nosotros tenemos el poder para cambiar el curso de la historia. Nosotros lo podemos hacer. En cuarto lugar, los 3 tipos de ayuno. Usted podrá escoger el ayuno que podrá ir mejor con su hora de trabajo, podrá ir mejor con su forma en su cuerpo y con sus aptitudes. 3 tipos de ayuno. Primero, el ayuno normal solamente con agua. Mateo 4:2, Jesús tuvo hambre, pero no tuvo sed después de su tentación. En el monte de la tentación, Mateo 4:2 y Lucas 4:2, Jesús tuvo hambre, pero no tuvo sed. Es imposible estar 40 días y 40 noches sin beber y sin comer. Puede quedar sin comer, pero sin beber, las paredes de tu estómago se culan, se pega una a la otra. Moisés no necesitó porque él estaba en la presencia de Dios. Él estaba junto con el mismo Dios. Dios lo escondió con su mano y su presencia. Él no necesitaba ni comer, ni dormir, ni beber agua, porque él estaba delante del propio Dios. Pero cuando Jesús ayunó los 40 días, él tuvo solamente hambre, pero no tuvo sed, porque la Biblia dice que los ángeles los servían. Usted podrá ayunar, pero el ayuno solamente con agua tiene que ser de muchos días. Usted no va a ayunar un día o 2 días y podrá tomar agua. Usted podrá hacerlo de acuerdo a su cuerpo, como su cuerpo lo puede tomar. Pero ese es el ayuno normal, solamente con agua. Hay personas que no pueden dejar de tomar agua. Segundo lugar, hay el ayuno parcial, el ayuno que Daniel había hecho. Daniel capítulo 1 y versículo 8. Es abstenerse de algunos alimentos con la orientación de Dios. Daniel escogió no comer más de la mesa del rey, escogió no más tomar el vino. Él solamente comía legumbres. Y al cabo de los 3 años, Daniel estaba mucho en mejor estado que todos los otros muchachos. Y él entró para servir al rey Nabucodonosor. Este es el ayuno parcial. Usted puede ayunar y comer solamente una sopa, de acuerdo con su propio cuerpo, lo que él puede tener. Dios no pide sacrificio, él pide sabiduría de Dios. En tercer lugar, hay el ayuno absoluto. Ese es el ayuno más poderoso. Es el ayuno absoluto completo. Es el ayuno sin beber y sin tomar agua, sin comer. Ese fue el ayuno que Pablo había hecho. Hechos capítulo 9 y versículo 9. Él quedó 3 días sin comer y sin beber. Esdras capítulo 10 y versículo 6. Él quedó su tiempo a la orilla del río Java, sin comer y sin beber, para pedir la dirección del Señor. Esther capítulo 4 versículo 16. Ella quedó 3 días sin comer y sin beber, para que Dios pudiera librar a su pueblo, los judíos, de las manos de sus enemigos. Deuteronomio 9 a 18, Moisés quedó 40 días sin comer y sin beber, pero él estaba en la presencia de Dios. Éxodo 34, 28, Moisés también había quedado sin comer y sin beber en la presencia de Dios. Este es el ayuno poderoso. Este es el ayuno que los grandes hombres de Dios hoy hacen para romper cadenas. Esos son los ayunos de Billy Graham, de Didi Ávila, de Morris Cerullo. Esos son los ayunos de estos hombres que están impactando el mundo entero. Usted podrá también hacer un ayuno completo, a la medida que su cuerpo pueda recibir y su cuerpo pueda soportar. Yo he conocido ministros en el mundo entero que han cambiado el curso de sus iglesias, han cambiado el curso de la historia de su barrio en ayunos completos delante de Dios. Y cuando han subido en el púlpito para predicar, había poder y había autoridad. Yo me acuerdo que estábamos en el norte de África ministrando a los musulmanes, y en aquel día Dios dijo a nosotros para ayunar y orar. Y cuando estábamos en la plaza predicando con poder, las personas empezaron a caer a nuestro alrededor y empezaron a recibir a Cristo como Señor y Salvador en un país musulmán, porque estamos bajo el ayuno y la oración. Si usted hacer el ayuno una de las prioridades de tu vida, tú nunca más serás el mismo. En quinto lugar, los aspectos prácticos del ayuno.
El ayuno completo o absoluto, hay las experiencias particulares de cada persona. Algunas tienen un deseo de comida en el primer día o en el segundo día. Otras sienten su cuerpo decaer, desplomarse en su cuerpo del segundo día hasta el quinto día. Tienen una hambre real y profunda de los 5 días a los 20 días. Después de los 20 días no hay tanta hambre, pero sí flaqueza. Pero no se olvide que este ayuno tiene que ser en la dirección del Señor, en el tiempo del Señor, y Él tiene que prescribir a usted. Dios dice que tenemos que tener sabiduría en su palabra. Dios no quiere sacrificio, pero quiere conocimiento de Dios. Após los 20 días de ayuno, usted no podrá ir a un Sizzler y comer New York Steak. Después de 20 días de ayuno, usted tiene que tomar una sopa, comer algunos legumbres, algunos alimentos leves para empezar a comer. Su estómago no está preparado para comer un espagueti o un steak. Tienes que empezar de nuevo, porque su cuerpo es algo muy delicado. Es algo muy delicado. Yo estaba una vez en 85 muy enfermo. Yo estaba en un hospital en Arizona. Mi estómago no podía parar ninguna comida allí. Cuando yo vine para Los Ángeles, yo tenía 4 platos de comida delante de mí y yo no podía comer. Un hombre me llamó del hospital, me escuchado en la radio, me llamó a la casa y dice: Irión, he escuchado que ya has venido y yo quiero que usted ore, yo estoy enfermo. Y yo dije: Señor, tú eres tremendo. Yo enfermo, y el hombre me llama para me orar enfermo. Yo dije: Señor, crea que Dios te puede sanar, hermano. Y él dijo: yo creo, entonces vamos a orar. Yo oré por él y al otro lado de la línea el Señor lo sanó. Yo colgué el teléfono y dije: Dios, tú eres un Dios extraño. Yo estoy enfermo y usted lo sana a él. Y el Señor me dice: tú ministras enfermo mismo, ministrale. Dios me había cobrado un mensaje que yo prediqué en la conferencia mundial de los pentecostales en Zurich, en Suiza, que yo dije: predique en tiempo y fuera de tiempo, con hambre o sin hambre, con sol o con lluvia, con frío o con calor, con sed o sin sed, enfermo o no enfermo. Y el Señor dice: pague lo que usted ha predicado. Y yo tuve que ministrarle y el Señor lo sanó. Después yo hice un ayuno coordinado delante del Señor y Dios limpió mi cuerpo verdaderamente, y yo pude estar limpio delante de Dios para seguirlo ministrando. Tienes que tener sabiduría. En el año de 85 yo fui a 21 naciones en todos los continentes. Yo estaba muy cansado. Cuando vine a los Estados Unidos yo no podía comer. No había ningún alimento que estaba en mi estómago, porque había comido en 21 naciones distintas. Todo tipo de comida había comido. Usted puede imaginar, desde Japón hasta España, de Alaska al Chile. Yo había comido todo lo que era comida. Y cuando vine para los Estados Unidos no podía comer, solamente una sopa yo podía tomar. Pero cuando usted ayuna, busque la dirección del Señor y el tiempo del Señor para ayunar con dirección en la palabra de Dios, que será un ayuno poderoso. Sexto lugar y último lugar, ¿por qué y con qué propósitos debemos ayunar? Primero, para echar fuera demonios. Mateos 17, 14, 21. Ahí estaban los discípulos echando fuera un demonio y no pudieron. Jesús vino y dijo: oh raza, ¿hasta cuánto día tengo que estar con ustedes? Ustedes no saben que ese tipo de demonio tiene que ser echado afuera solamente con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Una vez un ministro fue a echar fuera el demonio, y el demonio miró a él y dijo: usted tiene una corbata muy bonita, solo pero que no tienes poder. El hombre no oraba, no ayunaba, no buscaba a Dios, estaba en la palabra, iba a echar el demonio. El demonio dice: no, a usted yo no puedo obedecer, usted no tiene poder. La Biblia dice que algunos discípulos estaban ahí intentando echar demonios, y los demonios le pegaron con paliza. Los demonios dijeron: a Pablo conocemos y a Jesús, pero tú ¿quién eres? Pablo era conocido en el infierno, Jesús también, pero ellos no. Tienes que tener poder y autoridad. Poder. Y cuando ministras, tienes que ministrar con poder y ministrar con autoridad, porque el Señor respalda. Tú haces tu parte y Él hace su parte. Los dos trabajan juntos, no solamente Dios, pero tienes que hacer tu parte también. Segundo lugar, para recibir avivamiento del Señor. Joel capítulo 1 y versículo 14 dice: ayunad, pueblo mío, ayunad. Joel 2:12 dice: rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y ayunad delante del Señor. Joel capítulo 2 de 14 a 18 dice: llorad, ministros del altar, entre el altar y entre la puerta, ayunad y llorad y decid: Señor, perdona al pueblo.
Joel 2:23 dice, rasgad completamente vuestro corazón y humillaos y llamad a la congregación en ayuno y oración y yo oiré a mi pueblo. Después dice, y después de esto, Joel 2:28, entonces derramaré mi Espíritu Santo, vuestros hijos e hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los ancianos y los profetas tendrán visiones. Después de la humillación, del arrepentimiento, de la confesión y del ayuno, el Señor derramará el poder del Espíritu Santo. El arrebatamiento que esperamos está en Zacarías capítulo 8 y versículo 19. Ahí está el secreto de un ayuno para el Señor con humildad, sensibilidad y quebrantamiento delante de Dios. La Biblia dice que el Señor rechaza y resiste a los soberbios, pero da su gracia y su amistad a los humildes y a aquellos que temblan a su palabra. Tercer lugar, para recibirmos revelaciones de Dios. Daniel capítulo 10, versículo 1 a 3, ahí estaba Daniel en la presencia del Señor, en ayuno y oración, cuando Dios le reveló el destino de las naciones y dice, sella este libro, porque todavía falta muchos días para que se cumplan, pero tú dormirás y resucitarás para estar delante de mí. El versículo 7 dice que hubo una revelación, una aparición del Señor, porque él estaba en ayuno y oración. ¿Cuántos de ustedes ya han recibido revelaciones de Dios en ayuno y oración? Yo estuve un año en Europa y yo vi a Dios hacer cosas grandes y tremendas allí. Pero ahí estaba delante de Dios. Tenía que pagar el precio. Y siempre cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, el ayuno, la oración, la palabra, nosotros entramos en un declinio espiritual. Séptimo lugar, voy a mencionar rápidamente los grandes hombres de Dios, hombres que hicieran ayunos en la palabra de Dios. Algunos de ellos, Éxodo 34:28, Moisés. Él fue el gran líder, el gran hombre de Dios de Israel. Usted puede imaginar conmigo, la Biblia dice que salieron 600,000 hombres junto con él. Digamos que cada hombre tenía una esposa, son 1,200,000. Si cada uno tenía un hijo, son 3 millones de gente. Usted puede imaginar 3 millones de gente pidiendo agua en sus espaldas. Cuando sus hijos y sus niños le piden agua, usted a veces no puede oírlos. Ahora imagine 3 millones de gente diciendo, yo quiero agua, tengo sed. Tú sacaste a nosotros en el medio del desierto, ahora queremos agua. Él tenía que meterse con Dios. Él tenía que orar y ayunar delante del Señor para recibir revelaciones del Señor. Y Dios solamente hablaba a través de Moisés. Este era su escogido. Durante los 40 años Dios no habló a nadie a no ser a Moisés y Aarón. Estos eran sus escogidos. Levantaronse algunos rebeldes, la tierra abrió y los tragó porque no estaba en el centro de la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que Moisés fue un gran hombre de ayuno. Segundo Samuel, 1 Samuel capítulo 7 versículo 6. Y Samuel dijo, voy a orar y ayunar delante del Señor. Y en esta hora empezó a caer una lluvia y truenos y relámpagos y el pueblo tembló en la presencia del Señor. Tercer lugar, Elías, el gran hombre de Dios. Primero Reyes 19:8. Elías ayunó. Después estaba dormido, un ángel le despertó y dice, come y bebe porque el largo camino te resta para presentarte a Acab. Elías es llamado el profeta del fuego, the prophet of fire. Elijah, the prophet of fire. Un hombre de Dios, un hombre de autoridad. Acab mandó 50 hombres para que él descendiera del monte. Él dice, si soy hombre de Dios, que salga fuego y consuma. Salió el fuego y consumió los 50. Acab mandó más 50, salió el fuego y consumió más 50. Entonces Acab fue junto con ellos, por favor desce, y mandó más 50 y mataron a todos sus hombres. Él dijo, bueno, ahora está bien, 150 is enough. Era un hombre de Dios. Él dice, bendito sea el Señor de los ejércitos en cuya presencia vivo y estoy, que hoy me presentaré a Acab. Él era un hombre de Dios. Un hombre que aprendió a depender del Señor durante todo el tiempo de su vida. Esdras fue un gran hombre de ayuno y oración. Esdras capítulo 10 versículo 6. Daniel 10 capítulo 10 versículo 3. Pablo, Hechos 9:9. Pero en todas sus epístolas Pablo decía, con ayunos, incansables viajes, peligros de los hermanos, 3 días pasé en el abismo, con hambre, con sed,
con frío. Vosotros siendo gloriados y nosotros siendo la escoria del mundo, siendo maltratados pero bendecimos. No tenemos a dónde dormir en cuanto ustedes tenéis todo. Pablo fue un gran hombre de Dios. Él no tenía a dónde buscar para enseñar a nosotros, porque su revelación vino de Dios. Él citaba el Antiguo Testamento porque él era el doctor de la ley, pero la revelación de las epístolas él recibió directamente de Dios. Era un hombre de Dios con letra mayúscula, con un carácter tremendo. Un hombre que fue la columna principal de la iglesia. Un hombre que Dios lo escogió para llevarlos delante de reyes y gobernadores y para sufrir por su nombre. Al final de su vida él dice: he terminado mi carrera, he guardado la palabra, guardé la fe y terminé la obra que me diste para hacer. Un hombre que aprendió a depender de Dios. En último lugar, David fue un gran hombre de ayuno y oración. Y podemos seguir durante toda la Biblia, toda la Escritura, encontrar hombres que fueron tremendos a través del ayuno y de la oración. Hubo un hombre en particular llamado Eve Roberts. Él fue a predicar en Gales del Norte, en Escocia, en el año de 1905. Este hombre ayunó y oró durante mucho tiempo. Cuando él llegó en la división de la ciudad, que hacía el city limit, el límite de la ciudad, él dobló sus rodillas y dice: Señor, yo quiero que tú me des esta ciudad para mí. Cuando él predicó 3 semanas, 20,000 personas se convirtieron. Los hombres salían a la calle para trabajar a las 5 de la mañana, caían bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Aún mismo las mulas de los hombres que trabajaban dentro de las minas notaron el cambio del vocabulario de los mineros que se habían convertido al Señor. Los vales postales de los correos, de los post office, estaba vacío porque todo el mundo estaba corriendo para pagar sus deudas. Los jueces no tenían más casos, las cortes estaban vacías. Algún tiempo atrás fue un hombre en esta ciudad que Eve Roberts predicó y pidió una cerveza y el hombre dice: aquí no vendemos cerveza, señor. Y el hombre dice: ¿por qué? Porque en 1905 aquí pasó un hombre llamado Eve Roberts. Y la unción que él tenía hizo barrer el poder del Espíritu Santo en toda la isla. Aquí no se vende bebida alcohólica. La unción y el poder a través de este. Vámonos a poner en pie. Usted podrá experimentar grandes victorias en tu vida. Victorias aún mayores que usted puede imaginar. Incline su cabeza y cierre sus ojos. El ayuno abrirá nuestro entendimiento. El ayuno nos revelará cosas grandes. El ayuno debilitará nuestra carne, pero nuestro espíritu se tornará fuerte. El ayuno ayudará a combatir nuestro yo, nuestro ego, nuestra personalidad, nuestras emociones. El ayuno coordinará nuestro estómago, nuestros alimentos desordenados, aún mismo el apetito sexual. El ayuno libertará a los cautivos del pecado. El ayuno quebrantará el poder del diablo y el ayuno moverá la mano de Dios. Usted podrá escoger cuál es el ayuno que usted quiere hacer, normal, parcial o absoluto. Pero usted debe ayunar para echar fuera demonios, para recibir avivamiento, para recibir revelaciones de Dios y imitar los grandes hombres de la palabra que fueron hombres de ayuno: Moisés, Samuel, Elías, Esdras, Daniel, Pablo, David y los grandes hombres de Dios de la historia del cristianismo, de la historia de la iglesia, que han cambiado el curso de la historia a través de una vida de oración y de ayuno. Si usted está dispuesto a cambiar, como yo cambié en 1983, Dios me dijo: Irión, este es el secreto de una vida personal victoriosa, este es el secreto de un ministerio victorioso: ayuno, oración y palabra. El diablo no podrá resistirte. Y cuando tú subas al púlpito para predicar, mi unción estará atrás de ti, delante de ti y a los lados. Y cuando tú hables, tú hablarás con poder, porque no será tú hablando, pero yo, mi espíritu hablando a través de ti. Y yo he predicado esta palabra con poder alrededor del globo. Y yo le voy a decir una cosa: el ayuno es poder.
Podemos tener nuestros métodos, podemos tener nuestras sabidurías, nuestra manera de hacer y de crecer en la vida cristiana, pero nadie puede quitar el ayuno, porque mismo el Hijo de Dios ayunó. Y si Él ayunó, nosotros también tenemos que ayunar. Si tú estás dispuesto a hacer este pacto delante del Señor en esta noche, como estamos haciendo durante todos los días de enseñanza, no debería faltar la enseñanza del ayuno. Son las 10 para las 9 de la noche. Y si usted está dispuesto en esta noche en hacer un pacto delante de Dios, en poner como prioridad, juntamente con las otras enseñanzas, el ayuno, la oración, la palabra, la lucha espiritual, oír la voz de Dios, ser un gran misionero, y si tú estás dispuesto verdaderamente en tener poder y autoridad delante de Dios, levante su mano derecha y yo voy a orar por ti. Yo creo que todos desearían vivir una vida poderosa, llena de poder. Incline su cabeza y cierre sus ojos y levante su mano derecha y vamos a orar. Yo miro muchas personas con sus manos levantadas. Levántelas consigo. Y cuando tú salires de aquí en esta noche, tú saldrás cambiado y saldrás lleno del poder y de la autoridad del Espíritu Santo. Y tú nunca más serás el mismo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que en esta noche tú impartas un deseo a tu pueblo de ayunar, orar, estudiar tu palabra y descubrir los principios de un ayuno poderoso, lleno de autoridad y los efectos que puedan surgir en la vida cristiana. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, enseña a tu pueblo a ayunar y a crecer delante de ti, crecer con poder, crecer con autoridad, para que puedas, Señor, vislumbrar los horizontes de una vida cristiana poderosa. En el nombre de Jesús. Que tú despiertes, Señor, la voluntad de orar, la voluntad de ayunar y de buscarte tu pueblo en esta iglesia, para que pueda ser una iglesia viva y poderosa, y que tú levantes un gran ejército lleno de tu autoridad, discernimiento y unción. Te pedimos esto en el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre de Jesús. Amén.